Hola chicos, buenas tardes. Empezando con nuestra materia de literatura. Lo último que vimos acerca de la literatura fue lo relacionado a el teatro griego, acerca de cómo fue evolucionando, las razones por las cuales ellos iniciaron con el teatro. Vimos un poco de la evolución del mismo. Vimos a Arión, vimos un poco acerca de Eurípides, los coregos, arcontes, etcétera. ¿Sale? Eso lo estuvimos checando en la clase pasada. Lo que nos corresponde ver ahora es el tema llamado género dramático. Así que empezamos con nuestro nuevo tema. Y dentro de los elementos que veremos acerca del género dramático, estaremos viendo elementos como acción, diálogo, función poética y teatralidad. Estos elementos que acabo de mencionar estaban basadas o eran los que estaban constituidas dentro de lo que son las producciones dramáticas griegas. Habíamos visto ya que es un género dramático y pues nada, empezamos entonces. El primer elemento que veremos del género dramático es la acción. Y en el teatro griego, la acción la vamos a definir como cualquier acto o pensamiento que se representa escénicamente con base a la temática y la trama. Es decir, en pocas palabras, es cualquier cosa que el actor represente arriba del escenario. ¿Sale? Obviamente anotamos la definición más exacta, pero para que te des una idea o para que sepas de manera específica a qué se refiere, es esto último que acabo de mencionar. El siguiente elemento del género dramático es el diálogo, el cual vamos a definir como la interacción hablada entre dos o más personajes. Antiguamente no había diálogos en lo que era el género dramático del teatro griego, solo era un coro o un narrador, la persona que iba contando la historia. Pero posteriormente algunos dramaturgos, es decir, las personas que se encargan de establecer eh, cómo va a funcionar o cómo va a estar la obra de teatro, como Eurípides, que ya hemos visto también anteriormente, dejaron de utilizar esta forma de representación y el narrador desapareció. Actualmente el narrador solamente toma una característica de contar cuestiones generales de la obra, algo así como una introducción o algo que pasa dentro de la obra de teatro, pero no es quien narra toda la historia. De ello se van a encargar lo que son los personajes arriba de lo que es la tarima. El siguiente elemento entonces es la teatralidad, y la teatralidad la vamos a definir como aquellos elementos que ayudan al actor a representar mejor su papel, todo aquello que el actor utiliza para que su papel se vea creíble. Por ejemplo, el vestuario, si no sé, es una pastorela, ahorita que ya vienen las fechas decembrinas, si le toca hacer el diablo, pues el vestuario tiene que ser el cuerno, la cola, vestido de rojo, de negro, o como esté especificado en su papel. ¿Sale? Eso es la teatralidad. Aquellos elementos que ayudan al actor a representar su papel, de igual forma puede apoyarse de elementos como la máscara u otras situaciones. Mientras que el siguiente elemento es la función poética,
Y aquí prácticamente entran las cuestiones de la música o aquello que le da ambientación a la obra de teatro y con esto aumenta lo que es la carga emotiva. ¿Qué es la carga emotiva? Eh, es la proyección de los sentimientos o la proyección de las situaciones específicas en la obra. Por ejemplo, si estamos hablando de una obra de teatro triste, no vas a poner una música acá toda movida. Entonces, esa es la función poética. Son aquellos elementos que ayudan a aumentar la carga emotiva. También tiene que ver mucho con lo que es las cuestiones del actor. Y si estamos, reitero, en una escena triste, pues no va a empezar a hacer su diálogo entre risa y risa, ¿verdad? Debe de ser todos estos elementos que se conjuntan para transmitir los sentimientos de manera adecuada o de una manera que el espectador pueda sentirlo también. Estos son entonces los cuatro elementos principales que se utilizaban que se utilizan en el género dramático en la antigüedad también. El género dramático era también un género, o es también un género muy complejo, dado que llevaban ciertos elementos o cierta estructura, los cuales los guionistas o las personas que se encargaban de llevar a cabo estas situaciones debían seguir al pie de la letra. Con base en esto, necesitamos ver entonces la clasificación del género dramático. Por su estructura y características. Habemos de decir entonces que el género dramático se dividió, como ya lo habíamos visto, en dos grandes clasificaciones, las cuales fueron la comedia y la tragedia. Ya vimos que estos dos elementos o estas clasificaciones fueron representadas posteriormente a través de las máscaras del que se está riendo y el que está llorando, ¿sale? A través de estos elementos. Empezaremos a ver lo relacionado a lo que es la tragedia. La tragedia estaba dividida por momentos. A estos momentos se les da o tiene tienen características en específico, o mejor dicho, tienen espacios en específico dentro de toda la obra. Los momentos de la tragedia son, entonces, prólogo, parodo, estatismo, episodio y éxodo. Cada uno de estos momentos tenía una característica en específico. El prólogo exponía los antecedentes o expone los antecedentes a los acontecimientos, es decir, antes de que inicie toda la obra es como una pequeña introducción acerca de lo que va a tratar la obra, ¿sale? Entonces exponía los antecedentes, no sé, el origen de algún personaje o cómo se llegó a X situación, etcétera. El siguiente elemento es el párodo, el cual es un canto de entrada del coro. El coro estaba constituido por personas con una voz increíble y estaba constituido de 20 a 220 versos, dependiendo la época en la que se esté hablando. En cada parte de la historia se iban aumentando
lo que eran los versos. Entonces era un canto de entrada principalmente. El siguiente es el estatismo, que es la separación entre episodios por medio de coros. Después tenemos lo que es el episodio, que es la parte dialogada entre los actores, es decir, introducción, hasta aquí vamos introducción, parodo, que es el coro y es cantado. Después seguimos con lo que sería el estatismo, que es como un intermedio. No es cierto, no es el estatismo, es el episodio. Y entre episodios, este es otro episodio, que es ya donde los actores hablan. Y entre cada episodio tenemos lo que es el estatismo, que quedamos que el estatismo es principalmente con los coros y es cantado. ¿Vale? Entonces, dependiendo cuántos episodios habría, eran los estatismos que habría entre cada uno de ellos. Y estos son los personajes o las situaciones habladas entre cada personaje. ¿Okay? Y por último tenemos lo que es el éxodo, que es la salida del coro, el cual constaba de 100 a 300 versos, igual dependiendo de la época. Entonces es como la conclusión o la parte final de lo que era la obra de teatro. Tenemos aquí entonces, como último elemento, éxodo, que también era cantado y era por parte del coro. ¿Sale? La temática principal de lo relacionado a la tragedia o de lo que versaba la tragedia era acerca de duelos morales, donde se exaltaban las virtudes de los héroes y de los dioses. Recordemos que en el teatro griego principalmente se trataba de venerar a lo que eran sus dioses. Utilizaban metáforas, ya vimos que es una metáfora en las marcas de literariedad que vimos anteriormente, tanto en el trimestre pasado como al principio de este nuevo parcial. Y se retrataban ambientes bélicos, la lucha o guerra entre dos bandos diferentes. También la lucha o guerra entre dos o más personajes únicamente. El siguiente clasificación es la comedia. Y la comedia tiene su origen por allá del año del 486 a.C. El objetivo principal de la comedia, como su nombre lo indica, era divertir al público y mostrar los vicios de la sociedad, es decir, aquellos elementos que perjudicaban a la sociedad, pero retratándolas de una forma mucho más amena. No con el fin de deprimir o de hacer sentir mal a las personas, sino por el contrario, con el fin de divertirlas. La estructura de la comedia estaba dividida en dos partes, específicamente dos partes fundamentales. Primera parte, esto es la estructura. La primera parte entonces estaba conformado por el prólogo, parodo, proagón y agón. En el prólogo se daba la exposición de las escenas. El parodo era la entrada del coro. El proagón es una escena preparatoria, es decir, antes es como una
introducción. El prólogo era una introducción de la introducción, por decirlo de alguna manera. El prólogo ya era cuando entraba el coro, proagón es la introducción en sí o una escena preparatoria a lo que va a suceder, y el agón es un debate violento donde el protagonista es el vencedor. Obviamente el debate no es como en lucha o sanguinario o cuestiones por ese estilo, sino una cuestión más cómica. Y la segunda parte estaba conformada por la presentación de ciertas escenas en tono de burla que finalizaba con algo festivo. Y esto es con el fin de dejarle al espectador la sensación de alegría, de comedia o de felicidad. ¿Vale? Entonces, esta es la clasificación en la que se llama lo que es el teatro dramático, y recapitulando, se dividía en tragedia, comedia. La tragedia estaba dividida por momentos y tiene ciertas temáticas específicas, mientras que la comedia estaba dividida en dos partes y cada una de ellas tenía características específicas. El objetivo principal de la comedia era divertir al público. Entonces, con esto terminamos por el día de hoy. Tienes una pequeña actividad guión tarea, si es que no te da tiempo, y será investigar los dioses griegos más representativos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque recordemos que con base en ellos es donde se realizaban estas obras de teatro para adorarlos, para representarlos o algo similar. Entonces, tarea guión actividad, buscar vamos a buscar el top 10 de los dioses griegos más representativos, así como para qué o de qué eran dioses. Por ejemplo, tenemos algunos, como ya vimos a Dionisio, que era el dios del vino. Así pondrás el siguiente dios tal y era dios de cierta cosa, tal dios y dios de tal cosa. Te iba a decir algunos, pero aparte de que te haré spoiler, pues nada, son los que vas a encontrar los más representativos, obviamente. Entonces, para no arruinarte tu actividad y que tengas que buscar algunos otros. ¿Vale? Entonces, esa será tu actividad. Nos leemos por WhatsApp y cualquier duda que tengas, avísame y estamos en contacto, ¿vale?